digamos, una lectura tal cual para Sí, poder comprender y de alguna otra manera hacer, digamos, un balance en cuanto a la publicación de lo que ha hecho Hildebrand, lo que recomienda en este caso la ONU y en cuanto a la experiencia de Wilmer en Europa, en razón de que pudo acompañar o está acompañando al abogado que asumió la defensa internacional, en este caso el doctor Crosato. Adelante, Miel. sí, bueno, amigos, el tema es justamente también considerar las especulaciones que hacen abogados reconocidos, penalistas, sobre el futuro judicial de Castillo. Sabemos que Castillo es un personaje que no solamente, digamos, como persona está inmersa en problemas judiciales, al margen de su justicia o injusticia, que es justamente de lo que habla el artículo también, pero es un personaje que por su talla y por su reciente paso en el gobierno peruano, tiene también una implicancia política, ¿no? Entonces no se pueden, digamos, divorciar un tema del otro. Cualquier cosa que marque el futuro de Pedro Castillo va a tener en el fondo una repercusión política. A este efecto, entonces, se plantean entrevistas a abogados que, como digo, tienen notoriedad en el ámbito en el ámbito penal y que opinan respecto de las características de cómo ha actuado la fiscalía y de cómo se están llevando los procesos respecto de Pedro Castillo. Y son muy interesantes sus reflexiones, en realidad, que en este momento vamos a pasar a reseñar. El título entonces es El futuro judicial de Castillo. Perdón, 4 abogados penalistas consultados por esta publicación coinciden en señalar que la fiscal de la Nación deberá reformular su estrategia para impedir que en instancias internacionales el golpista fallido obtenga algún respaldo basado en los errores del proceso. Ha pasado casi un año desde que la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar en contra del expresidente Pedro Castillo. 6 meses desde que el Congreso lo acusó constitucionalmente y 5 desde que terminó con sus huesos en prisión por dar su, entre comillas, golpe de Estado fallido. 4 penalistas, a pedido de esta publicación, analizaron los procesos fiscales en su contra. Todos coinciden en que difícilmente se salvará de purgar varios años de cárcel, pero la mayoría advierte que será necesario un giro en los planteamientos de la Fiscalía. El sesgo con el que Patricia Benavides imparte justicia podría jugar un rol decisivo en favor del chotano. Para librarse del peso de la justicia, el exmandatario ha presentado 6 recursos ante el Tribunal Constitucional, ha apelado las 2 prisiones preventivas por corrupción y por rebelión en el Poder Judicial y sus abogados han tocado la puerta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Difícilmente podrán cobrar un bono de éxito por los procesos locales. Su oportunidad está en la Corte Supranacional. La tesis del Ministerio Público es que Castillo lidera una organización criminal que copó los ministerios de Vivienda, Transportes y Comunicaciones y hasta la empresa estatal Petroperú. El objetivo era incrementar el patrimonio personal controlando las licitaciones. En todas estas instituciones hubo gente cercana al mandatario que habría recibido coimas a cambio de adjudicaciones. La Fiscalía también lo acusa en el expediente de los ascensos irregulares de las fuerzas del orden y le imputa liderar otra organización criminal para armar un sistema de inteligencia paralelo. Abro comillas, la historia del presidente Castillo es la historia permanente de coartadas que han venido cayendo en el tiempo. Él es el tronco de las investigaciones desde los $20,000 en la oficina de su secretario Bruno Pacheco hasta que su hija tenga una en su casa, sellos de una institución pública, dice el ex procurador anticorrupción César Azabache. Pruebas que involucran al entorno amical y familiar de Castillo hay en todos los expedientes fiscales que escudriñan las andanzas del maestro en su aventura presidencial. Hay una pregunta, ¿hay alguna prueba
que involucre directamente a Castillo, de momento no se conoce ninguna. Y a eso se aferra su equipo de defensa. Si bien es cierto que el Ministerio Público encontró evidencia de múltiples hechos delictivos, no encontró una evidencia categórica que vincule de manera directa a Castillo con esos hechos. Lo que sí ocurrió con funcionarios de menor nivel designados por él. Habiendo revisado la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación el año pasado, ese es uno de los asuntos que menos se ha explicado, dice el abogado Carlos Rivera del IDL. El problema, advierte el ex procurador anticorrupción Iván Montoya, no es la falta de pruebas directas, sino cómo se han planteado las acusaciones. Cuando uno lee la acusación constitucional de Patricia Benavides en lo que respecta a la organización criminal, se da cuenta que está basada básicamente en testimonios en colaboradores. No quiero decir que no hayan elementos para imputar ese delito, pero no estaba armado lo suficientemente bien, a pesar de que hay recursos para hacerlo, señala Iván Montoya Vivanco, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica. Carlos Rivera señala que la Fiscalía no ha descrito claramente el rol de Castillo en la organización criminal. A Castillo hay que sacarlo del escenario de la ingenuidad, dice Rivera. La actuación del entonces ministro Juan Silva, por ejemplo, daba cuenta de que Castillo lo dejaba hacer, pero también que éste cumplía con parte de los compromisos delictivos del expresidente. Esa figura parece no estar del todo diseñada por el Ministerio Público, dice Carlos Rivera. En la larga lista de colaboradores, además, hay sumas que restan. Si el Ministerio Público no hace un trabajo objetivo, va a permitir que versiones de personajes lumpenescos como Samir Villaverde entren al proceso solo para dañarlo. Entonces, ya depende de la Fiscalía si aporta este elemento probatorio. Yo creo que le quita fuerza a la investigación. No necesita un testimonio de perjurio si tiene otras declaraciones, dice Antonio Maldonado Paredes, ex procurador ad hoc para los casos Fujimori y Montesinos. Maldonado señala que, a falta de vinculaciones directas del mandatario con las prebendas, el caso debería recurrir a la autoría mediata, camino que la Fiscalía no ha contemplado hasta ahora, ¿no? Basta demostrar, dice, basta demostrar los hechos del contexto, demostrar cómo actuaron las redes y que a través de esa maquinaria de poder, Pedro Castillo tuvo el dominio del hecho que torció voluntades criminales, comenta el ex procurador Maldonado. Sobre las prisiones preventivas, los penalistas tienen opiniones diversas. El pasado 31 de marzo, la Corte Suprema ratificó los 36 meses de prisión preventiva contra Castillo por los hechos de corrupción que se le imputan. Castillo ya estaba en Barbadillo por el delito de rebelión. Es un hecho que Castillo intentó un golpe. Es innegable. El problema es que en la forma en que está construido el tipo penal de rebelión en el Perú, esa conducta no encaja, no encaja dentro del delito de rebelión, dice Antonio Maldonado. La Corte Suprema ha salvado de momento el asunto haciendo malabares para ratificar la prisión. El juez César San Martín ha señalado que en este caso el alzamiento en armas que no se dio no es lo más importante, sino la intención de cambiar el régimen democrático. Abro comillas, esa es una interpretación que satisface la expectativa de la sociedad peruana, dice, que no espera que digan que Castillo está mal detenido. Pero va a llegar un momento en que esa discusión jurídica se va a tener que dar porque esa interpretación puede ser muy elástica, dice Maldonado. El penalista apunta que en una instancia internacional del caso podría ser cuestionado. Si la Corte Interamericana analiza esto, ¿qué va a encontrar? Se pregunta. A un estado bipolar.
Castillo preso y Merino premiado, ¿no? Lo cual es un contrasentido. Una Corte Suprema que hace un análisis ilustre, pero en el fondo elástico con afirmaciones muy peligrosas. De repente Castillo está bien preso, porque de no detenerlo hubiese fugado a México. Pero hay que preguntarse si la policía actuó prolijamente, añade el ex procurador. Los abogados de Castillo alistan maletas. Saben que cualquier chance de sacar a su cliente de la cárcel pasa por un jurado que no sienta presión política ni tema una avalancha de periodicazos. Iván Montoya explica que es un asunto peliagudo. Yo sí creo que ha habido una tentativa de rebelión, pero hay algo previo, el antejuicio, para que la fiscalía continúe con el procedimiento. Ahí yo creería que el sistema penal tuvo otra posibilidad y no saltarse los procedimientos, comenta Iván Montoya. Esa es precisamente la carta marcada que la defensa del profesor esgrimirá en la Corte Supranacional. Cuando el caso de Castillo se ve en la Comisión Interamericana, no habría forma de atacar los procesos por corrupción, pero en el proceso por rebelión podría ser distinto. Un riesgo es que se ordene la nulidad. Cuando ocurra eso, seguro los procesos por corrupción van a estar muy avanzados, pero el caso emblemático del golpe de Estado puede verse cuestionado, apunta Montoya. César Azabache no cree que este caso tambalee, pero sí que la historia ha sido mal contada. Contra lo que solemos creer, no es un caso sobre un golpe de Estado, sino sobre el uso de la violencia contra órganos constitucionales. Pedro Castillo quiso escapar ideando un golpe que le sirviera de coartada para un asilo, señala César Azabache. El rol de la fiscal de la Nación es decisivo en todo el proceso. Es la única funcionaria que puede acusar a un expresidente. Patricia Benavides ha metido la pata en reiteradas oportunidades. La principal debilidad es el manejo que la señora fiscal de la Nación les ha dado a esos casos. Cuando la señora fue al Congreso a presentar su famosa denuncia constitucional, empezó a politizar el tema. Cuando tenía un caso fuerte, no sé por qué se fue al Congreso a presentar una denuncia. Nadie se preguntó si tenía legitimidad para hacerlo. El día de mañana se va a analizar la conducta del Estado, advierte Maldonado. Montoya, por su parte, dice, no contribuye a la legitimidad de los procesos contra Castillo a pesar de que hay bases sólidas, por la forma en que viene tratando los casos de Dina Boluarte y Pedro Castillo, parece que hiciera distinciones en sus énfasis. De cara a la defensa que pueda hacerse en el exterior, su sesgo puede influir, señala Iván Montoya, ¿no? Entonces, estos abogados penalistas han analizado diferentes instancias y diferentes, digamos, momentos y diferentes hechos, e inclusive han comparado, digamos, cómo en esta última fase lo vemos, amigos, cómo la fiscal no tiene un gran énfasis en la acusación de Pedro Castillo, y sin embargo en el caso de Dina Boluarte las cosas pasan como que por agua tibia y las investiga tarde, mal y nunca, como refería ahora Timoteo, por ejemplo, en el caso de la concentración de todos los casos que venían de las matanzas de diferentes lugares del sur del Perú, los concentra en Lima precisamente para generar una distorsión. Sabemos, por ejemplo, que cuando esto se concentra en Lima, muchas veces los familiares, los testigos no pueden venir a declarar, por ejemplo, por falta de medios, por falta de medios económicos, ¿no? Y que las diligencias demoran más y esto dilata y alarga el caso. Esa es la forma como Patricia Benavides está diseñando la estrategia fiscal para investigar los crímenes de Dina Boluarte, pero en el caso de Pedro Castillo, pues ha sido sumamente diligente, ¿no? Esa es una de las cosas que apunta en la última etapa este artículo, pero analiza una serie de elementos jurídicos que son realmente
discutibles. No sé qué les parece, amigos. ¿Qué opinión hay por ahí? Tenemos aquí un tema de lo local, es decir, finalmente el papel que ha asumido la fiscal de la Nación, que hasta ahora, remarca la publicación de Hildebrand, que hasta ahora, no hay ni una sola prueba, digamos, contundente, vamos a decirlo, o firme, si se quiere, algún tipo de corrupción en cuanto a Castillo. No hay. Hay indicios, ¿no? Como diría el congresista de Comisión de Fiscalización, seguramente, posiblemente habría, se le ha pasado, digamos, con ese argumento. Parece que la fiscal de la Nación también asume esa postura, porque si no, una vez más, estas alturas, si la derecha golpista tuviera pruebas contra Pedro Castillo, hace rato los hubiera mostrado y los hubiera encarado, toma, y lo mandaba a callar para siempre. Pero hasta ahora no hay. Eso es algo que nosotros tenemos que considerar. Se ha ido Wilmer, hay sabotaje en este caso Miguel, pero yo quería ir a campo internacional. En este caso, Wilmer, mi compañero, estuvo en varios lugares de Europa, en este caso me parece en Italia, ahora está en Francia, pero nosotros queríamos escuchar en cuanto la sensación que él ve como una posibilidad real también al mismo tiempo, en cuanto el pedido que recoge de Pedro Castillo a través del abogado, y el abogado trata de explicar las posibilidades que puede lograr en cuanto a Pedro Castillo. Es decir, se entiende que aquí en el Perú se han violado varios derechos fundamentales, en este caso del presidente Castillo, vamos a decirlo. Y por otro lado, aquí en el Perú, Pedro Castillo dice que es preso político. Hace 2 días ha dicho que es tal. Entonces, Wilma, ¿tú cómo lo interpretas? En todo caso, ¿qué es lo que has podido recoger a partir de la defensa que ha asumido el doctor Crosato en Europa? ¿Qué nos puedes contar? Gracias, Timoteo. Bueno, lo que el doctor Crosato ha puesto en manifiesto a nivel internacional, que deberíamos en el Perú tomarlo como esencial, es que en el Perú no hay democracia. Entonces, todos estos analistas muy sesudos, intelectuales de César Hildebrand dan por hecho de que Castillo vivía en una democracia. Por favor, seamos sinceros, el Perú no es una democracia. Desde que Fujimori dio un golpe de Estado en el año 93 y nos instauró, nos puso una constitución neoliberal, es decir, hecha para el saqueo, para legalizar el saqueo, en el Perú no hay democracia. Entonces, nosotros seguimos pensando con el supuesto autogolpe que quiso darse. No, lo que Castillo quiso es restaurar la democracia que en los últimos 30 años no ha habido. Entonces, si nosotros caemos en el juego de la derecha de pensar que Castillo intentó dar un golpe, estamos justamente dando por bueno el hecho de que el Perú había democracia con Castillo. Entonces, por favor, no, en el Perú no hay democracia, no la ha habido y ahora tampoco la hay. Entonces, eso es lo primero. Entonces, Guido Crosato dice, en el Perú no hay democracia. En el Perú hay una mafia, una corrupción, se han violado todos los procedimientos y las fuerzas policiales, el ejército, están legalizando, ¿no? Dándole su apoyo a este gobierno espurio que no ha respetado el debido proceso. Y lo que yo dice como abogado, yo no sé si Castillo será inocente o no, yo no sé si él habrá cometido delitos de corrupción, yo no sé si hizo bien o un mal gobierno. Yo lo único que defiendo es que el proceso para vacar a Castillo no fue correcto. Y por lo tanto, en justicia, en trámites judiciales, si el proceso no es seguido correctamente, cae nulo, es nulo. Entonces, esto es como 1 más 1 son 2 en las matemáticas. Tú no puedes hacer que 1 más 1 se conviertan en 5 o en 10. 1 más 1 en la aritmética simple siempre serán 2. Entonces, yo creo que eso es lo que debemos tener conciencia en el Perú, de que no nos debemos dejar enredar de que a Castillo quiso dar un autogolpe. No, Castillo quiso restituir la democracia en el Perú, justamente disolviendo todos estos organismos que no son democráticos, que todos sabemos que son absolutamente corruptos, y que si seguimos pensando que esos organismos son legales, está bien que estén ahí, estamos cayendo en el juego de la derecha. No, señores, las instituciones del Perú, empezando por el Tribunal Constitucional,
todo lo que tenemos montado tiene que ser absolutamente cambiado, transformado, porque se ha pervertido, se ha corrompido y está al servicio de una mafia del saqueo del Perú. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Y a nivel europeo, lo que hemos visto en Italia, hemos estado en Roma, en primer lugar, una gran unidad de los compatriotas peruanos. Ya te digo, a mí la alegría que me ha dado es ver a colectivos, porque hay varios grupos, ¿ah? En cada ciudad no hay un solo grupo que se organiza. Hay grupos afines a Verónica Mendoza, hay grupos afines a Obras, hay grupos afines a Perú Libre, hay grupos afines, hay muchos grupos, pero lo extraordinario que yo quiero rescatar es que a pesar de todas estas diferencias, de alguna manera, con mayor o menor éxito, con todas las peleas que pueden haber internas en esos grupos, han logrado que se hagan exitosos encuentros internacionales, porque han sido vistos a nivel mundial. Incluso en Florencia se logró que el propio Ayuntamiento de Florencia, un lugar conservador, podemos llamarle así, con partidos también conservadores, recordemos que en Italia gobierna la ultraderecha, se logró que en el ayuntamiento sea recibido el abogado del presidente Castillo, que el solo hecho de haber sido recibido en el ayuntamiento de una ciudad tan importante como es Florencia, Firenze en italiano, y que haya tenido la oportunidad el doctor Guido Croxatto de explicarle a los funcionarios en persona lo que él dice, que es: yo no defiendo a Castillo, no sé si es un buen o mal gobierno, yo no soy comunista o si no lo es, no lo sé, yo lo que defiendo es que para vacar a un presidente, el que sea, se debe respetar el debido proceso. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros en el Perú deberíamos estar defendiendo y tener como agenda principal. Respecto a la efectividad de esto que está moviendo a nivel internacional, recordemos que fue el abogado Wilfredo Robles el primero que viajó y estuvo en la ONU con la comisión esta, los relatores de derechos humanos. Él fue el que abrió el camino, él fue el que sentó las bases, y ahora en este segundo viaje que ha hecho Guido Croxatto no ha hecho más que reforzar, consolidar esa posición y una vez más ateniéndose al debido proceso. Yo creo que, como muy bien dice Miguel Welch, la propia fiscal está acorralada, no solo porque no tiene títulos, porque si los tuviese, yo saco mi tesis y digo: señores, un momentito, acá está mi tesis doctoral, mi tesis, pero ella no lo saca. ¿Por qué? Pues porque no la tiene, o simplemente es bamba, ¿no? O es copia y pega. Entonces, yo creo que está acorralada. Pero, ojo, no nos olvidemos algo fundamental, que la prensa está tratando al pueblo peruano una vez más de confundirnos. No nos confundamos, por favor. Castillo fue vacado ilegítimamente, irregularmente, violando la Constitución, y ahí nos tenemos que agarrar como un clavo ardiente. Más allá de si Castillo fue óptimo su gobierno, si es el mejor, el más preparado, ya, eso es otro tema, pero que debemos hacer respetar que a un candidato surgió del pueblo, el que fuera, se le tiene que seguir un debido proceso. Eso yo creo que es lo fundamental. Y respecto al tema de la ONU, si gustas, lo comento brevemente porque si me permites que comparta la pantalla, Timoteo, y así se lo mostramos, o lo muestras tú, como gustes, con mucho gusto. Pues la ONU, perdón, no la OEA, la ONU, lo que dice finalmente dice: los expertos piden una solución política rápida, ojo, que tenga en cuenta la necesidad de rendir cuentas, es decir, que Dina Boluarte y sus militares y todo el aparato que ha causado tantísima desgracia a cientos de peruanos, por no decir miles, porque más de 1000 heridos, casi 70 muertos, y que el fin de la violencia y la represión en el contexto de las protestas. O sea, le están combinando al Estado peruano a que pare esta matanza, a que pare las represiones, y también por el tema de la estigmatización, ¿no? Los expertos expresaron su preocupación por la estigmatización de las personas que ejercen su derecho a la libertad de reunión pacífica como terroristas. Y aquí yo quisiera decir algo fundamental. Yo he podido encontrarme aquí en Europa con algunos personajes que en algún momento ellos o alguien cercano a ellos, porque esto no lo puedo saber ya que son un libro escrito que habla el tema de la guerra interna desde dentro de Sendero Luminoso. Y yo quiero aquí puntualizar algo muy claro. Yo no hago apología del terrorismo, jamás lo he hecho, jamás lo haré, pero para que en el Perú podamos curar nuestras heridas, tenemos que ser capaces de hacer lo que hicieron los alemanes, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, o los españoles, el proceso que están haciendo ahora después de que ETA decidió dejar las armas, ¿no? Tenemos que observar el proceso,
desde una perspectiva científica. El científico, ya sea social o el científico de las ciencias físicas, lo que hace es observar el fenómeno con independencia de si te gusta o te disgusta. Entonces, en el Perú, acercarnos al fenómeno del terrorismo, tanto del que ejerció el Estado, los militares, las policías, entre ellos uno que está ahorita como presidente del Congreso, el señor José William Zapata. Él estuvo en la comarca Yimputis, comandó uno de esos escuadrones de la muerte que arrasaron pueblos enteros. Asimismo, debemos acercarnos a los atentados y a los crímenes que ocasionó Sendero Luminoso, pero no de una manera parcializada del patriotismo inflamado, sino como científico, decir, a ver, momentito, aquí ocurrieron unos hechos, yo tengo necesidad de investigarlos de manera objetiva, sin parcializarme a favor de unos o a favor de otros, sino a conocer la verdad. Yo creo que ese es el tema pendiente en el Perú, que incluso los que estamos en los medios de comunicación tenemos miedo. ¿Por qué? Porque inmediatamente si tú hablas esa palabra, o ya eres considerado terruco o filoterruco, o abiertamente en contra. Entonces yo quiero abrir una nueva vía, una tercera vía en esta observación y decir, momentito, ni filoterruco ni en contra, simplemente analicemos la verdad. ¿Qué ocurrió realmente en esa época? Hasta que no seamos capaces de hablar y establecer un diálogo. Por supuesto, rechazamos todo acto terrorista, venga de donde venga, como punto de base, pero seamos capaces de investigar este tema. Y eso yo lo veo que aquí en Europa está mucho más abierto. Aquí yo puedo ir a una librería a comprar un libro que habla del aspecto interno de Sendero Luminoso sin que nadie diga que soy un terruco o se me estigmatice como terruco, porque en realidad esos libros, yo he empezado a leer uno y no tiene nada que ver con una apología al supuesto terrorismo, sino todo lo contrario. También comprender por qué un grupo de personas fueron llevadas a tomar las armas y a establecer ese tipo de acciones, no para tratar de, como se dice, de darle la razón, sino para comprender qué llevó a que unos seres humanos hagan esto. Y yo creo que eso es la tarea pendiente, como ahora debemos tratar de comprender qué lleva a Dina Boluarte a hacer eso, o qué está llevando a los generales que comandan eso a militarizar todo el sur de Puno. ¿Qué hay en su psicología para hacer eso? Y tratar de comprender eso no hace que yo me vuelva un fascista y que apoyo eso. No, quiero Ujú, entender por qué un sector de nuestros militares están haciendo eso apoyados por la clase política y por la prensa. Eso es lo que puedo aportar a este Timoteo. ujú. Ahora, volvemos al tema de Castillo, ¿no? Es un tema que es cercano a poder tratarlo. En realidad yo no tengo datos fuentes. Más adelante seguramente vamos a tratar de convocar al abogado Wilfredo Robles, también a doctor Ayala tal vez, si es que se pudiera, también a este doctor Guillermo Olivera, en cuanto el debido proceso que debe, digamos, proceder a partir que podría surgir, esa es una posibilidad, de nuevo comunicado ya, digamos, oficial, vamos a decirlo, de parte de derechos humanos de la ONU, ¿no? Esa es una posibilidad, porque se habla que podría suceder eso. Pero preliminarmente ya, por ejemplo, que vemos en la pantalla, fue publicado 6 de marzo, ¿no? 2023, donde dice, expertos de la ONU piden el fin de la violencia en las manifestaciones e insta a respetar los derechos humanos. Es en cuanto a lo que ha pasado desde 7 de diciembre hasta hoy, como es que se han violado los derechos humanos permanentemente, como en la época de la dictadura de Fujimori. Ahora, tema del presidente Castillo. Se habla mucho de que podría ser restituido y ejercer, digamos, el cargo presidencial que le fue, digamos, encomendado a través de una elección presidencial en el año 2021. Todavía no llegamos a ese escenario, pero como diría el doctor Wilfredo Robles, pues vamos a esperar en primer lugar. Lo cierto es que hay avance en cuanto a la defensa en campo internacional para que organismos autónomos, como diría Wilmer o también Miguel, que no sea, digamos, atacado por ninguno de los bandos.
ni de los partes de los medios de comunicación, ni por la derecha, digamos cavernaria casi, porque es lo que se han comportado hasta ahora, que en nombre de la democracia violan derechos humanos, ¿no? En cuanto a Pedro Castillo, lo que han hecho de alguna otra manera es a no plantear para su vacancia como ellos dicen hacerlo. Pero por otro lado también reconocemos que el presidente Pedro Castillo fue forzado y al mismo tiempo el error, en todo caso, como dice de alguna otra manera Miguel, flagrancia, algo, no sé si nos puedes ayudar Miguel, la violación a la Constitución al leer la carta, digamos, el mensaje, que también abre, digamos, puerta para que la derecha haga y lo que ha hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, es algo que se va a discutir seguramente a partir de la intervención de organismos internacionales, porque aquí en el Perú se considera que no estamos viviendo una democracia real, sino una democracia, como habrán dicho muchos organismos internacionales, como una democracia híbrida o algo así, ¿no? Con matices dictatoriales, autoritarios y, bueno, sin ningún tipo de consideración por derechos humanos. Muchos compatriotas, a partir que se ha dado a conocer este tipo de comunicados que podría ser, digamos, restituir el presidente Pedro Castillo, han dicho, bueno, el presidente Pedro Castillo va a tomar el poder y vamos a, digamos, volver a la democracia, ¿no? ¿Qué es posible? Digamos, en la imaginación es en lo posible, pero vayamos aterrizando en cuanto a lo concreto, lo real. Al presidente Castillo naturalmente tendrán que restituirlo a partir, como dice Wilmer, si quieren vacarlo, lo presentarán los argumentos y el presidente Pedro Castillo se defenderá por qué leyó esa carta y bueno, alguna otra manera ha justificado, pero una cosa es hacerlo dentro de lo formal, de lo constitucional. Entonces, eso abre un debate en cuanto si es que Pedro Castillo a estas alturas tendría legitimidad, porque al hacer el gesto de leer una carta, digamos, anunciando cierre del Congreso, cierre de Ministerio Público, cierre del Poder Judicial, digamos, cambio de Tribunal Constitucional, no ha ido por canales, digamos, democráticos, sino es un golpe que no se hizo, pero hubo intenciones. Habrá una discusión, un debate en ese campo, pero me gustaría escuchar a Miguel y también a Wilmer en ese campo, ¿no? Estrictamente Pedro Castillo, su papel, particularmente desde el 7 de diciembre a lo que nos trae hoy y la posibilidad de restitución y que pueda ejercer cargo presidencial una vez más. Mira, sí, pues como decíamos en los comentarios previos, este es un tipo de suceso complejo, vamos a decir, porque se dan una serie de acontecimientos y esos acontecimientos pueden verse desde un punto de vista estrictamente jurídico, que es el que intentan hacer los abogados del artículo que citamos ahora. No entran en terrenos políticos, sino básicamente analizan las normas y la experiencia que ellos tienen y el conocimiento al respecto. Y desde el punto de vista político, ¿no? Y en la política está lo emocional y lo racional también, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que considerarlas. Ahora, sumado a esto, se dieron en realidad varios sucesos, ¿no? Que como yo decía, comienza con el hostigamiento permanente desde la elección del presidente Castillo. Por eso es que se hablaba de un golpe congresal y Timoteo, Wilmer, creo que todos hemos hablado de lo mismo durante todo este año y medio, ¿no? Un congreso de vocación golpista, un congreso antidemocrático, un congreso que tenía como líderes al fujimorismo y sus cepas, ¿no? Y que alteró la Constitución de una manera completamente flagrante y fuera de todo marco jurídico. Y ese fue nuestro, vamos a decir, ese fue nuestro discurso repetido durante mucho tiempo. Y se hablaba efectivamente, como digo, de un congreso golpista, pero también de la toma de una decisión. Y fíjense que en ese tiempo más bien lo que teníamos era un gobierno que hablaba de resolver las cosas, incluso se habló del equilibrio de poderes, de la cuestión de confianza, de presentar una, de presentar la segunda, etcétera, etcétera. Y entonces teníamos prácticamente
los dos adversarios, cada uno cuadrado dentro de su discurso, ¿no? El antidemocrático, prepotente del Congreso, y el discurso, ¿no?, sostenido por Aníbal Torres, sostenido por Pedro Castillo, de respeto a la institucionalidad democrática. Total, al fin y al cabo, Pedro Castillo, ¿no?, fue elegido con estas reglas y dentro de este sistema. Y, digamos, su discurso dijo: queremos el cambio constitucional, pero lo vamos a hacer vía, queremos que no se altere el equilibrio de poderes, que se respete la cuestión de confianza, etcétera, etcétera. Y Aníbal Torres fue muy diligente y muy hábil para denunciar mucho estas violaciones constitucionales del Congreso. Hasta ahí, los dos adversarios, como digo, estaban cada uno en su posición muy marcada. Inclusive, ¿no?, se invocó a la Carta Democrática de la OEA y vino una discusión y vino la OEA, una delegación, etcétera, etcétera. Pero, digamos, más semanas más adelante nomás, porque no pasaron meses ya desde que se activó la Carta Democrática, el expresidente Castillo decide entonces un hecho político que lo pasa a la otra orilla, o sea, decide con la banda presidencial dentro del Palacio de Gobierno, imbuido de la autoridad presidencial y de jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, porque eso es lo que le correspondía como presidente constitucionalmente elegido, decide disolver las instituciones y establecer un gobierno de excepción. Ese es un hecho político que, aunque a muchas personas no les guste, es innegable. Ocurrió, lo vio todo el Perú. Entonces, dentro de todos estos hechos podemos establecer análisis jurídico y análisis político. Dentro del análisis jurídico, pues, creo que hemos coincidido muchas veces en que Castillo estuvo mal detenido, en que Castillo estuvo mal vacado, no se utilizaron los mecanismos correspondientes para la vacancia, pero también Castillo leyó, imbuido de la autoridad presidencial, un texto que disolvía el orden democrático, el orden constitucional. Los tres hechos tienen que ser analizados desde esas dos perspectivas y los tres hechos tienen que ser facilitados por una salida jurídico-política que le dé viabilidad al país. Y en este caso no interesa tanto si uno hizo primero y entonces yo lo hago también, y si este permitió. Yo creo que en realidad el tema va a ser, con una perspectiva de futuro, el análisis de una salida jurídica que sea la más conveniente para el Perú, ¿no? Que sea la más conveniente para sacarnos de esta crisis dentro del marco que todavía subsiste, pues, porque, como digo, Castillo se sometió a unas elecciones, fue constitucionalmente elegido y derivó todo su accionar gubernamental dentro de los cauces que el marco jurídico le ponía por delante. El otro hecho tiene que ser también analizado dentro de esas reglas de juego. Todos los peruanos fuimos a las ánforas a votar, ¿no es cierto? Entonces, democracia perfecta definitivamente no la hay, y en este caso estamos en una crisis terrible de las instituciones. Pero mi opinión es que no podemos restablecer la democracia haciendo tabla rasa de todo lo que hay para entrar en una situación más, diría yo, anárquica o por lo menos bastante antidemocrática, ¿no? Por eso es que la idea es estudiar una salida que tenga esas dos lecturas, la lectura jurídica, la lectura política, y que permita que Castillo salga en libertad, que esa es digamos, mi opción, mi visión, que Castillo sea restituido en la presidencia dentro de un mismo proceso en el cual, ojo, no por delito, sino por infracción a la Constitución, el Congreso lo someta al debido proceso que dice Timoteo para ver si es que luego de esa restitución amerita su vacancia. Ojo que en este caso, Castillo va a tener que demostrar que no dijo lo que dijo
y que en la Constitución no hay un artículo que señala que expresamente, ¿no? Eso es una causal, ahí sí, una causal de vacancia, no por incapacidad moral, sino por infracción constitucional, ¿no? Entonces, yo veo por ahí las cosas, ¿no? Es más o menos el análisis que puedo hacer. Timoteo. Wilmer. Bueno, es lógico, Miguel, tú con tu análisis intentas quedar bien con Dios y con el diablo. Disculpa que te lo diga así, porque claro, efectivamente, por un lado, querer respetar la Constitución del 93 y darle legitimidad a toda esta Constitución, que efectivamente así es, porque Castillo fue elegido con esa Constitución del 93. Entonces, yo entiendo, pero esto lo sabemos todos. Por un lado, queremos respetar la ley porque pues, somos ciudadanos responsables y no queremos estar fuera de la ley, pero al mismo tiempo vemos que todo el andamiaje llamado constitucional que tenemos es absolutamente inconstitucional, porque los que están en el Congreso transforman la Constitución cuando les da la gana, hacen los cambios que les da la gana, entonces ellos sí pueden violar, pisotear la Constitución y el pueblo no. La pregunta es esa. Yo creo que Castillo dijo, miren, si el Congreso es capaz de pisotear la propia Constitución, hace lo que les da la gana, le mando 70 proyectos de ley para transformar el país, los tiene todos en un cajón. Encima, la policía del gobierno no me hacen caso, nadie me obedece. Encima estoy rodeado de gente que en lugar de apoyarme en la transformación, están cada uno jalando agua para su molino y tratando de saquear el país, tratando de obtener ventaja política. Yo creo que el hombre finalmente dijo, mira, me cansé, me harto, pateo el tablero, me salgo fuera de esta constitución, de este marco constitucional para mostrarle al pueblo que realmente el pueblo no vive en una situación constitucional. Es decir, despierten, señores, que eso que ustedes llaman ordenamiento constitucional no es tal. Claro, obviamente, si lo asumes esto como un acto, estás saliéndote de la legalidad, estás haciendo una fracción constitucional. Pero entonces, ¿qué? ¿Es legítima esta constitución del 93? ¿Es este el tema, Miguel? ¿Reconocemos legitimidad a la constitución del 93, sí o no? Punto. Si tú la reconoces, pues Castillo intentó dar un golpe y que se le y a la cárcel por lo que haga falta. Pero si nos retrotraemos a lo esencial, que fue una constitución impuesta en dictadura, porque esto tampoco lo puedes evitar reconocer. La constitución de 93 no fue hecha preguntándole en un referéndum, sino con los tanques en la calle. Oye, pues no había otra opción, el pueblo tuvo que aceptar esa constitución impuesta. Entonces yo creo que el debate está ahí y yo creo que el pueblo pensó que con la llegada de Castillo al poder iba a cumplir su palabra, es decir, el que prometía renegociar los contratos. Recordemos el ideario de Perú Libre. ¿Qué más? Asamblea Constituyente. El pueblo le votó por eso, para que impulse la Asamblea Constituyente de alguna manera. Es decir, todo aquello que el Perú votó encarnado en la figura de Castillo, después de casi 18 meses, nada de eso se cumplió. Entonces, volvemos al punto inicial. ¿Reconocemos la Constitución del 93 como legítima? ¿Sí o no? O sí, mientras tanto, no sé qué, o no. Entonces, ahí está el tema. Yo creo que ese es el tema fundamental y si Castillo es sometido a este proceso dentro de los cánones de la Constitución del 93, que los propios congresistas no respetaron para vacarlo. Porque esto es lo alucinante, parece una película de Matrix, Miguel, Timoteo. O sea, los congresistas, en lugar de haber hecho toda esta barrabasada, debieron haber respetado el debido proceso y seguramente Castillo hubiera sido vacado y bien vacado por haber hecho algo pues inconstitucional o de una infracción. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué podemos esperar de un Congreso absolutamente ensimismado en sí mismo que no quiere por nada del mundo perder su dinero, porque muchos se habrán metido en deudas, vete tú a saber en qué, no les importa el país en absoluto? ¿Y qué va a ser el futuro del país? Lo legítimo, lo lógico, lo sensato sería restituir a Castillo. Una vez restituido, que lo cite el Congreso, acusándolo, como tú dices, por una infracción constitucional, por haber leído, que explique por qué leyó ese discurso, y después tome la decisión que crean conveniente. Pero claro, ¿lo van a hacer? ¿Son capaces de hacer? Yo creo que no van a hacerlo. Yo creo que no lo van a restituir, aunque deberían hacerlo. Y el tema que viene es, bueno, ¿y si hacen eso qué? Si no restituyen a Castillo, van pasando los meses, ¿qué va a pasar con el pueblo? Entonces yo creo que nos tenemos que posicionar también los medios de información de manera tajante y contundente por la democracia. Yo creo que la democracia significa respetar esta Constitución, aunque no nos guste y aunque la consideremos ilegítima, la tenemos que respetar,
porque Castillo ha sido elegido con esa constitución. Entonces, yo creo que ahí está el debate y posicionémonos todos pues en una situación clara como lo has hecho tú, Miguel, y yo te entiendo, es que es complicadísimo, es una cosa muy compleja que lamentablemente hasta que no superemos y demos paso a un nuevo ordenamiento jurídico, con una nueva constitución, ya sea vía restablecimiento de la 79, vía asamblea constituyente o vía lo que están impulsando los hermanos del FONAVI, que ya hay las firmas suficientes para empezar una nueva constitución. Y de esto, lamentablemente, Miguel, ni tú ni Timoteo están hablando nada. Y yo los invito a que hagan programas hablando de la propuesta de los hermanos del FONAVI, de que ya deberíamos estar trabajando en la nueva constitución, pero no como Asamblea Constituyente, donde seguimos en el ámbito de la democracia representativa, en el que cada sitio, cada sindicato manda a su representante que es susceptible de ser corrompido, sino como lo están planteando los hermanos del FONAVI, que en todos los distritos del Perú se empiecen en un banco de datos, las propuestas de cambio constitucional. Es decir, por ejemplo, nosotros los de las redes sociales, ¿qué queremos que haya en la nueva constitución respecto a temas relacionados con las comunicaciones? Hacernos las propuestas ahí. Entonces, yo creo que hay mucho tema por conversar. Hoy, lamentablemente, ya se nos alargó el tiempo, pero muchas gracias, Timoteo, muchas gracias, Miguel, por invitarnos. Y la verdad que es muy peleagudo el tema, pero aquí la jugada está, yo creo, de parte del pueblo, someter a los oligarcas que imponen finalmente su voluntad, no comprándoles. Yo sigo haciendo ese llamado a que estamos enfrentando a las mafias que controlan el país y la única manera de hacerles es tocándoles su bolsillo. Y la única manera para ello es no comprar sus productos y que sientan, como hizo Mahatma Gandhi en la India, a los ingleses, de que el pueblo, cuando decide todos unidos transformar un país, sí se puede. El tema está, estaremos todos dispuestos a dejar de tomar Coca-Cola, a dejar de ir al cine, a dejar, o sea, todo aquello que le afecta al sistema. Estamos dispuestos a hacer sacrificio una semana, 2 semanas, un mes como máximo. Ahí está el tema, ahí lo dejo, Miguel, y gracias, Timoteo, por invitarme. Lo que dice Wilmer es válido. Por ejemplo, yo estoy tomando mi juguito de mango con maracuyá y guanábana. No hay frugos, no hay frugos. No hay fruta. Bueno, Claro. yo Yo lo mismo que lo hice. lo que quería decir justamente es eso. El tema, fíjense cómo el tema tiene que ver con un principio fundamental. O sea, ¿qué hacemos con una constitución que fue impuesta, ¿no? Fue a través de maniobras políticas, ¿no? Hecha para consolidar un modelo neoliberal que ya sabemos que es caduco y tiene toda una serie de efectos y una serie de motivos, y que siempre hemos estado, digamos, en la razón y en el consenso de que esa constitución tiene que cambiar. Es cierto, pero hay una infinidad de actos jurídicos, no solamente este de Castillo, que se han producido a partir y en respeto a esa constitución. De otro lado, hay un tema que es la parte política ya, es decir, nosotros podemos decir esta constitución no sirve o esta constitución hay que respetarla, ¿ok? Pero tenemos que, digamos, definirnos por una o la otra. No podemos decir no sirve en algunos casos y hay que respetarla en otros casos, porque si no entramos en un caos jurídico. Tenemos que estar en una situación, digamos, consolidada. Tenemos un consenso en que hay que cambiarla, eso no está en discusión y no está en duda, pero tenemos que tomar una decisión muy importante, que justamente parte del inicio de la exposición de Wilmer. Tenemos una constitución, ¿qué hacemos con ella? ¿Vamos de acá para adelante o también anulamos lo de atrás? Y ahí inclusive va el prestigio político futuro de un presidente que, como digo, de alguna manera y por alguna razón, se tumbó a través de un mensaje de Palacio de Gobierno, ¿no? El ordenamiento jurídico. Entonces, fue bajo la Constitución bajo la que él fue elegido. Además, todos sus actos políticos apuntaban al respeto de esa Constitución. Entonces, la salida democrática que promovían hasta ese momento Aníbal Torres y Castillo era generar, digamos, el juego político dentro del marco jurídico para cambiar las cosas.
Entonces, ahí, como dice Wilmer, ahí hay una polémica, ahí hay una discusión. Eso no quiere decir, y le contesto a algunos amigos que me caviarizan y me derechean siempre, yo, yo no defiendo esta constitución, por mí no se hubiera hecho nunca, pero ¿qué hacemos con todo lo que pasó antes? Hemos tenido 3 décadas de actos jurídicos bajo esa constitución, ¿no? Entonces ahí se nos plantea, uno puede, digamos, pensar y tratar de decir, no, yo quiero que esto no valga, ¿no? Para este hecho, pero resulta que para todos los hechos, incluso hoy, sigue valiendo, ¿no es cierto? Es más, los pronunciamientos que ha hecho los organismos internacionales en favor de los derechos humanos, la vez que bloquearon a Patricia Benavides, que trató de agarrarse de un supuesto pacto contra la corrupción que se había firmado en la ONU para tratar de investigar a Castillo sin pasar por el Congreso. Todo eso fue rechazado internacionalmente en base a esa constitución, que al Perú le dijeron, oye, ¿sabes qué? No, tu marco constitucional no dice eso. Entonces, todos los actos jurídicos internacionales también están ligados a esa constitución. Tenemos que definirnos, ¿no? Si va a valer hasta que se cambie el gobierno de manera democrática o simplemente la tiramos y nos la pateamos con un mensaje y se acabó el asunto y ahí a ver cómo nos la arreglamos, ¿no? Porque eso es lo que está en juego finalmente. Eso es lo que tenemos que pensar un poco entre todos. Entonces, políticamente, inclusive Castillo queda comprometido. ¿Por qué? Porque él ha tenido un discurso de año y medio y después ha cambiado el discurso. Y eso también lo compromete como personaje político, ¿no? Entonces, yo no tengo nada contra Castillo. Yo, si ustedes ven, amigos, los programas que hemos hecho con Timoteo durante 2 años, hemos defendido el gobierno de Castillo en todas las instancias, ¿no? Hemos señalado también sus errores y también dijimos que si aparecía corrupción, nosotros inmediatamente deslindábamos de Castillo. Y hasta ahora seguimos diciendo que no hay una sola evidencia contundente de corrupción que involucre directamente a Pedro Castillo Terrones, porque las responsabilidades penales son individuales. Lo seguimos diciendo, entonces seguimos de alguna manera defendiendo esa parte, pero hay otras que no corresponden mucho a este tema. El tema es complejo, como dice Wilmer. Timoteo, adelante. Bueno, ahí vemos la quema de la Constitución hace el día 5 de abril, en conmemoración al golpe de Estado por Fujimori, el autogolpe. Pero lo que sí, estas alturas, como ya parte final de este programa, y vamos a continuar, como sugiere también Wilmer, en cuanto a la posibilidad que nosotros podamos tener como alternativo ya estas alturas viendo, digamos, como, reitero, la posibilidad. Wilmer nos ha trasladado la actitud de varias organizaciones, digamos, políticas, también sociales, vamos a decirlo, en Italia, seguramente en Francia, que hay diversidad, que es válido porque es así, nuestro país es diverso. El que puedo mejor resumirlo, en todo caso exponerlo, fue José María Arguedas, que somos todas las sangres. Entonces, en esa idea, en ese entender, es que nosotros tenemos que buscar la unidad en cuanto a causas comunes. ¿Cuál es? Es cambiar la Constitución. Tal vez el presidente Castillo, con poca capacidad de interpretar la realidad o no entenderlo en ese momento, pues vio por el camino, digamos, fatal, vamos a decirlo. Eso ya, como dirían muchos, la historia lo condenará o lo absolverá. Ese es un tema que queda ahí todavía digamos, en la discusión. Pero en cuanto a lo otro, muchos, y eso es lo que tenemos que también tratar de reivindicar, los pueblos hacen historia, los pueblos hacen transformaciones. Entonces, entendiendo eso y la actitud, el planteamiento de Puno y otras regiones seguramente se van sumando, es que también
tanto Wilmer, Miguel también seguramente, mi persona igual, vamos a tratar de ver también no solamente la posibilidad de la libertad del presidente Castillo y que pueda ser restituido y pueda ir por canales, digamos, justos, vamos a decirlo, ¿no? Es decir, que tenga un debido proceso. Pero muchos siempre nos preguntamos, ¿vamos a depender solamente de Castillo o vemos la posibilidad de qué manera pueda surgir un liderazgo tal vez de otro tipo, con capacidades de unir todo el pueblo, incluso tal vez de la derecha, porque hay derecha democrática, que pues no se prestan a lo que ha hecho Mario Vargas Llosa, lo que hizo Pedro Cateriano y otras personalidades que dijeron condenar la dictadura Fujimori. Hoy por hoy están felices con el gobierno de Dina Boluarte y, como siempre decimos a veces en estas fechas, ¿no? Gracias a Dios por habernos abierto los ojos, cómo es que los golpistas y los oportunistas se juntan en contra de las mayorías que optó por un programa de gobierno. Entonces, también es una lección que tenemos que sacar poco a poco. Y no hemos hablado de la presencia de Vox, que también, por otro lado, cómo es que la derecha tiene doble rasero. Mientras que venían de organismos internacionales como por derechos humanos para ver qué es lo que pasa en nuestro país, una congresista dijo, no entre, ¿no? Está prohibido, no queremos ningún tipo de intromisión. Pero por otro lado, organizan evento internacional para hablar estrictamente de democracia, entre comillas, porque finalmente lo que ven ahí es defender sus intereses económicos y ideológicos, pero siempre relacionados con el dinero, ¿no? Porque también entendemos en el continente, el Perú es un epicentro de disputa, digamos, continental. No solamente por ser un lugar, digamos, estratégico para, digamos, futuros, digamos, de relaciones comerciales, por el hecho que Asia, hoy por hoy, pues se perfila como una posible potencia mundial, a partir de China y otros países que ven la economía que va, digamos, fluyendo por ese lado. El puerto de Shanghái, ¿no? Y con el puerto de Shanghái hay digamos, un fuerte interés económico. Claro, los que están ahora en el poder quisieran ellos por 30, 20 años más lograr los contratos, como lo han hecho en la época de Fujimori. Entonces tenemos que entender también en qué contexto internacional nos encontramos, porque en Colombia fueron derrotados, en Brasil fueron derrotados de alguna otra manera, en México igual, en Bolivia tiene ciertos problemas, pero siguen por la línea de la voluntad de las mayorías. En Argentina también tiene dificultades. En Honduras han vuelto a la democracia. Y hace poco en México también ha habido una reunión de presidentes para en conjunto enfrentar la inflación mundial a partir de la crisis que ha generado la guerra de Estados Unidos y Rusia en Ucrania. Entonces, son fenómenos que a veces no lo tomamos en cuenta, pero finalmente de atrás de eso es interés económico, no es siquiera defensa a una democracia que dicen ser defensores, incluso de la constitución de Fujimori, sino que estrictamente económico. Esa es su motivación. Entonces, aquí lo que sí nos puede dar fuerza moral y también, digamos, la convicción es que ver ese escenario, que nosotros, pues, a veces nos peleamos por ideas, pero los del frente se unen por dinero, por interés mezquino que perjudica a las mayorías. Miguel Wilmer, para finalizar. ¿Quién va? ¿Qué hora tiene Wilmer allá en donde Bueno, estás? yo me despido, ya son por estos territorios las 7:23 de la mañana. Agradecerte, Timoteo, Miguel. Es saludable que tengamos ideas distintas, por supuesto, esto es democracia y esto deberíamos invitar también a gente de la derecha que quiera venir a compartir sus ideas, sus postulados. Es así, o sea, tenemos que aprender a la verdadera democracia, ¿no? Y con respeto, con altura, con cariño incluso, debatir y compartir nuestras ideas. Te agradezco infinitamente, Miguel, Timoteo. Yo creo que
seguimos en esta lucha, esperemos de que el pueblo siga movilizándose a pesar de la dureza. Son más de 4 meses ya de que pues todos los recursos económicos se acaban en las familias, tienen que volver a trabajar. Yo creo que el pueblo está tomando un respiro, pero de ninguna manera hay marcha atrás. El proceso revolucionario del Perú, no porque haya unos cabecillas por ahí que estén asociados, no, es el despertar de la conciencia, pero esto ocurre a nivel mundial. En Francia, el día 6 de abril hemos transmitido una manifestación de millones de personas en las calles impresionante, porque acá también están luchando contra el modelo neoliberal. Entonces yo creo que es un gran despertar de la conciencia a nivel de la humanidad, y en todos los lugares, en diferentes medidas, se están dando estos movimientos justamente en contra de una situación ya que no da para más. Lo hemos visto con la caída de los bancos en Norteamérica, el Credit Suisse, segundo banco más importante de Suiza, ha sido tenido que ser salvado, bueno, etcétera. Y bueno, pues nada, agradecerles a todos, y acá estamos. Cuando queráis hacer algún otro programa, encantado. Miguel, Timoteo, gracias. Gracias, familia, a ti, Wilmer. Gracias, Wilmer, y también Miguel. Pero acá dice un travieso Javier Bustamante, ¿para qué invitar a la gente de la derecha si ya está Miguel? No, Miguel no es de derecha. No, no. Javier Miguel es centro, ¿eh? es una persona que me tiene mucho cariño. Yo siempre leo sus comentarios. Un abrazo, Javier, está muy bien. Que te expreses ya es una cuestión importante, ¿no? Y porque a las finales de lo que dice Javier, la gente sacará sus conclusiones, ¿no? Y sobre todo si es que pueden y han seguido la participación, digamos, en los programas de Timoteo, en los que hice yo en mi canal, se darán cuenta exactamente cuál es el perfil, pero igual lo que dice Javier se respeta siempre, ¿no? Siempre, No, obviamente, con altura, y, ¿no? y todo suma, Miguel. Es que qué horrible sería si todos pensáramos igual, ¿no? O sea, Así es, la así vida es. no sería alegre. Yo creo que todos estamos en la misma lucha, todos los que somos honestos o nos consideramos honestos, queremos lo mejor para el Totalmente. país. Tenemos que trabajar juntos y con nuestras diferencias saberlas superar y seguir empujando al final. Yo siempre doy ese mensaje de optimismo y de unidad, ¿no? Intento hacerlo así. Perfecto. Me parece muy bien. Timoteo. Como siempre decimos, Tupananchi Cama. Gracias, Wilmer, y gracias a Miguel. Y ahí Un vemos abrazo a que todos. lo agarran a patadas a la señora Keiko y a su títere Dina Boluarte. Bien. Nos vemos. Hasta la Tupanachi Cama. próxima. Tupananchis Cama. Nos vemos. Jayaya.